Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Morelia para conocer una casa pues muy interesante. Arquitecto Aldrin, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días. tal, arquitecto? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá con ustedes. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Tal, mira, hasta ahorita estamos en la ciudad de Morelia, Michoacán, capital de mi bello Michoacán. Entonces, estamos ahorita ubicados en el fraccionamiento Vivento Residencial y vamos a ver un modelo de vivienda llamado Mistral Plus. Como pueden ver, justo enfrente de donde estoy en este momento es nuestro modelo Mistral. Se percibe como una casa, una fachada un poco amplia, pero realmente donde podemos percibir la junta constructiva es donde está la división de lo que es la vivienda. Como tal, esta vivienda cuenta con 5 metros de frente por 16 de fondo. ¿Qué es lo que hicimos en nuestro concepto de diseño? Para evitar este tema de que hay una fachada que se repite como normalmente hacemos en los desarrollos habitacionales, optamos por hacer este conjunto en que, a pesar de que esta fachada de la izquierda y de la fachada de la derecha es el mismo modelo, nada más que espejeado, hicimos unas pequeñas modificaciones en la fachada para que al momento de juntarlas se unieran y hicieran una fachada complementaria, algo que se hiciera grande, ¿no? Que al momento de verla tú digas, ok, esta es mi casa, pero se ve padre, ¿no? Se ve bien en conjunto junto con la de mi vecino. Como principal concepto que traemos normalmente en nuestros fraccionamientos es que tomamos el volumen de la recámara principal, que es la que siempre está al frente de la vivienda, como nuestro volumen principal. Ese es nuestro elemento a resaltar. Si en este caso lo que hicimos fue escoger la piedra tipo, el cerámico tipo piedra, perdón, para hacerlo resaltar. Es una piedra con diferentes contrastes de grises, de colores neutros, un poco oscuros, que forra esta parte del elemento principal de la recámara. Optamos también por resaltarlo con lo que es un color neutro, como son los blancos, los grises oscuros, casi negros, y optamos en la parte de abajo por colocar este color café amarillento que le da como esta calidez y esta vida a la fachada, ¿no? Te le da un contraste padre a lo que es nuestra vivienda, que digas, ok, está en tendencia, está padre, y encuentras este elemento que te dices, ok, me gusta, me agrada. Y optamos por también darle un poquito de vida con vegetación, algo. Tenemos un arbolito, un liquidámbar en este caso, o te puede también encontrar un sangre libanesa, como es en la fachada contraria. Como tal, la casa cuenta con una cochera para un auto, y a un costado se encuentra una franjita para que pues cada persona, cada habitante de este fraccionamiento pues personalice su jardín a su gusto. Excelente. Que aquí Ujú. ya lo empiezan a colocar con otro tipo de, de- de plantas. Ahí hay gravilla. Sí, normalmente la casa, como nosotros la entregamos a lo que es Ujú. el cliente, es con esta gravilla roja, precisamente para no limitarlos en el caso de que cómo quieren personalizar este jardincito. Nosotros les entregamos este arbolito, que puede ser un sangre libanesa, un liquidámbar, y de ahí para adelante ya es a su gusto. Pero qué bueno, porque ese liquidámbar va a crecer, ¿verdad? Exactamente, va a Va a dar crecer. buena sombra. Eso es. ¿Y cómo es la orientación solar? ¿Cómo planean ustedes los fraccionamientos a la hora de la lotificación? Ok, en cuanto a la notificación, fíjate que a veces es un poquito complicado tener totalmente el control de esta parte, porque va variando la ubicación de la casa. Por ejemplo, en este caso tenemos esta franja de viviendas que da hacia lo que es el oeste, pero si nos vamos y ves la que es hacia el fondo de la calle, hay otra sección de vivienda, entonces la orientación cambia. Va a cambiar. Así es. Entonces, es por esta parte, tenemos cierto control, tratamos de tener como elementos que nos den cierta privacidad y cierto control de lo que es del asoleamiento, pero de cierta forma, por el mismo tema que es un desarrollo habitacional y que va cambiando la orientación de la casa, es un poquito complicado tener esa parte controlada. De acuerdo. Ujú. Entonces me decías que 5 metros de frente Por 16 de fondo. por 16 de fondo. ¿Y cuántos Particularmente, metros cuadrados de construcción? este tiene 101 metros cuadrados de construcción. 101. 101, el prototipo, el Excelente. Mistral. ¿Y tienen 3 recámaras? Tiene 3 recámaras, ahorita vamos a pasar a conocerlas. No sé, por este lado. Pues esto se ve muy armónico. Sí. Y lo bueno es que dejaron banquetas. Últimamente ya no dejan banquetas en los desarrollos. No, se tiene que dejarse. Sí. Sí, es parte del equipamiento. Tratamos de tener como todo este equilibrio
en cuanto no solamente la que es la parte arquitectónica, la parte de la vivienda, sino también en cuanto a lo que es la urbanización. Estamos de tener pues elementos de calidad, todo viene en forma para que no solamente llegues, que tu casa ya está en condiciones, sino también todo el desarrollo, ¿no? Todo es integral, todo tiene que quedar como bien, ¿vale? Excelente. Sí. Si me acompañan, vamos a acceder a lo que es la vivienda. Como pueden ver, aquí al principio tenemos lo que es la cochera para un auto. Aquí se puede percibir lo que es la tapa de la cisterna. Cada vivienda incluye su cisterna ¿De qué capacidad? de 4000 litros. Pues en este momento vamos a acceder a lo que es el interior de la vivienda Mistral Plus. Si quieren pasar ahí, acompáñenme. ¿Está el arquitecto? Esto va a ser muy interesante, jóvenes, porque son 101 metros cuadrados con 3 recámaras y pues una distribución hecha por un arquitecto, ¿verdad? Porque muchas veces estas viviendas yo siento que, no sé, recuperan o reciclan algunos modelos de vivienda Sí, no. y yo creo que no se van actualizando, ¿verdad? Sí, no. Particularmente nosotros como tenemos un equipo de arquitectos que tratamos de personalizar precisamente todos nuestros modelos de vivienda. Cada desarrollo es diferente y siempre tratamos de mejorar en cada uno de ellos. Ese es el que es nuestro desarrollo más reciente, viene más en camino, pero pues le voy platicando un poquito de lo que es este prototipo. Accediendo a lo que es a nuestra vivienda, dejamos lo que es nuestra área social. Viene siendo un espacio para nuestra salita, algo cómodo, algo coqueto. En el lado contrario se encuentra un comedor. Alcanza a caber perfectamente un comedor para 6 personas sin ningún problema. Alcanza a circular entre la sala y el comedor. Y lo que es particularmente, por ejemplo, la sala, dejamos preparaciones. Aquí están un poquito cubiertas por el tema de la decoración, pero dejamos salidas para televisión. Puedes dejar tu televisión aquí o acá en este muro donde tenemos el detalle de madera. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hemos percibido en algunas viviendas es que no toman en cuenta ya esta necesidad de que la familia llegue, se junta a ver la televisión ya en la tarde, el fin de semana. Entonces tratamos de tomarlo siempre en cuenta y que tengan como esta opción nada más de, si yo quiero esta casa, tiene que quedar así porque aquí está la tele. No, es aquí o acá, te da esta flexibilidad, ¿no? En cuanto a cómo puedes elegir y cómo puedes acomodar tu mobiliario. Excelente. Oye, tienes buena altura, ¿verdad? Entre piso. Sí, tengo 260 de altura. Entonces es una altura que se siente todavía cómoda, no es también desproporcionada en cuanto a nuestro espacio. Te alcanza a liberar, no es nada pequeño y perfectamente, para que tome como referencia, yo mido 1,85, entonces Hay muy buen está alto. vacío todavía. Así es. Oye, Entonces, la escalera queda bien resuelta, me gusta porque se luce, pero no demasiado, ¿verdad? claro, así es nada más. Solamente esa primera rampa. Así es un elemento complementario. Tratamos de tener siempre este equilibrio entre como tiene que ser, de lo funcional y lo estético. Es nuestro espacio de escalera. En un momento vamos a subir para allá. Aquí a un costado tenemos nuestra cocina. Normalmente la entregamos con este equipamiento que viene siendo la parrilla, la campana, la cocina tal cual como la ven, sin la decoración, obviamente. Y en este caso, para este desarrollo optamos por una gama de acabados un poquito neutros y un poquito cálidos, ¿no? Normalmente a veces surge el problema de que son acabados relativamente oscuros y no van a lucir uno u otro, pero tratamos de que todo esté equilibrado. Se fijan, es un acabado en tendencia, está el alto brillo arriba y con una melamina al fondo, una cubierta también brillosa. Entonces te alcanza a tener un cierto equilibrio en cuanto a acabados. Tratamos también de que tengas mucho espacio de almacenamiento y evitar lo que son ya las jaladeras, que a pesar de que son funcionales, creemos que hay soluciones ya un poquito más prácticas, ¿no? Ahorita. Entonces, digas, realmente al interior también tenemos fondos negros y lo que es la misma madera para que tengas este contraste. El espacio para el refrigerador, como tal, lo que es la tarja y pues el espacio para la cava de vinos, para cualquier persona que ya tenga este gustito adquirido, pues ya tiene aquí su espacio destinado. ¿Dónde los guarda? Muy bien, pues la Así cocina es. queda generosa. Sí. Me gusta la barra, Ujú. ¿verdad? Tienes una buena isla aquí desayunadora. Claro, así es, porque también tratamos de que como si es el comedor, no tenemos que descuidar también esta parte de la barra, ¿no? Normalmente ahorita como es nuestro estilo de vida, muchas personas ya utilizan también el comedor, no es siempre ya totalmente el centro de atención de la casa, es más opcional esta, así que dejamos opciones. Tienes tu desayunador o tienes tu comedor, cualquiera de dos opciones te puede funcionar. Y aquí lo importante de la distribución, arquitecto, ¿cómo arranca? Porque creo que se siente muy bien esta parte, ¿no? De que entres y tengas todo un espacio abierto. Y luego como que los muros los concentras en el centro, ¿verdad? Así es, le voy a platicar un poquito de por qué pasó esto. Esta casa cuenta con 3 recámaras. Lo que hicimos fue que una de estas recámaras se encuentra en la planta baja. ¿Y qué es lo que nos pasó? Que tenemos que elegir ciertos espacios y ciertos equipamientos.
¿Para qué esta recámara si gustan pasar? ¿Qué funcional? Es una recámara en la que alcanza a caber una cama matrimonial perfectamente, que es la que están viendo en este momento. Y del lado contrario a mí se encuentra pues el closet, justamente equipado es de la misma madera que tenemos en la cocina. Tiene unos perfiles un poquito sencillos, más minimalistas, más sencillos para que no sean estorbosos. Ujú. Y algo muy, muy funcional. Y un pequeño jardín aquí al fondo. La idea de este espacio es que no, si no lo quieres funcionar como recámara para tus papás, para alguien que quiera estar aquí abajo, pues te funciona también como estudio, ¿no? Pues imagínate llegar aquí a la casa después de un día ahora de trabajo, quieres llegar aquí a tu salita de TV, si quieres adicional, salita de juegos, salita de juego de niños, tu estudio, que quieras llegar aquí a trabajar un ratito después al final del día, y pues llegas aquí con tu decoración, ¿no? Es un espacio cómodo, es un espacio padre, y el chiste de estas casas que diseñamos es precisamente eso, que te sientas a gusto, te sientas con ganas de llegar a tu casa y estés contento con lo que tienes. Excelente. Ujú. ¿Y qué dimensión queda la recámara? De esta recámara, particularmente esta tiene 270 del muro cabecero y 290 del muro en el otro sentido. En el sentido En el otro largo. sentido, así es. Pues queda bien, Sí. cabe. Y retomando este tema precisamente de la recámara por esos muros, es que aquí colocamos el baño. El baño normalmente es un tema complejo, como tú sabes, arquitecto, por el tema de la ubicación, Ujú. y a veces se puede prestar a que funcione o no funcione. En este caso, lo que hicimos fue considerar un baño completo. Aquí va a quedar abajo de lo que es la escalera y tratamos de que quede como totalmente equipado. Tiene su regadera, su lavabo, y aquí a espaldas de donde está la puerta queda lo que es el sanitario. Pues lo integran bien, ¿eh? Me gusta que suben el azulejo hasta la escalera. Así es como parte de esos detalles que tratamos de cuidar para que quede como que todo integral. Y la intención precisamente de tener el sanitario como espaldas aquí de la puerta es precisamente de que te mantengas esta privacidad en Ujú. cuanto al funcionamiento propio pues, de un baño, ¿no? Que si lo abres no haya como que un problemita porque veas el mobiliario ahí que de repente es un poquito incómodo. Oye, ¿y qué distancia le dejas el sanitario? 80 centímetros, 80 libres. 80 libres. Muy Así bien. es. Sí, es una distancia que todavía es funcional, que alcanza a Ujú. ser cómoda y que pues no es ni claustrofóbica en ese sentido. Es que aquí tienes que jugar con los centímetros, Claro que ¿verdad? sí, cada centímetro es muy valioso y pues, tratamos de aprovecharlos de la mejor manera. Importante también decir la puerta de vidrio, ¿verdad? Si se Sí, fijan, toda la iluminación está entrando por esa puerta. sí, claro. Ujú. Precisamente como tenemos un espacio que es relativamente limitado, no es pequeño, pero pues de cierta forma es un poco limitado para trabajar. Entonces optamos por estos elementos como son ventanas grandes, cancelería complementaria con negra. ¿Para qué? Para que tengas iluminación natural al interior de tu vivienda y te generamos este tipo de espacios que aquí a mi izquierda es donde vimos hace un momento el jardín y aquí donde estamos ahorita pues es un pequeño patio de servicio que te le da este complemento aquí a esta área y tratamos pues, como que quede limitado, ¿no? Que sí es tu área de servicio, pero que no quede como que totalmente a la vista de tu área social. Ni de Claro, que no este de... estés viendo aquí las lavadoras, ¿verdad? Exactamente. Puedes tener aquí tus tendederos como lo tienen Así en es. este elemento Ujú. y nunca la ves. No, así es. Entonces tratamos de jugar con esos detalles, apoyarnos también con lo que podemos encontrar en cuanto a equipamiento adicional y en general pues tener como espacios no cómodos y que le funcionen a las personas que quieran vivir en esas viviendas. De Ujú. acuerdo. Y platícanos un poco de los acabados. ¿Qué tipo Ujú. de acabado en los muros tenemos? Le entregamos como pasta texturizada lo que es el interior de la vivienda en cuanto a muros y también en el plafón. La pasta texturizada y como están viendo en esta casa, pues tratamos de darles una opción de cómo pueden aprovecharse los espacios. Creo personalmente que este color verde que estamos metiendo aquí, pues ayuda a resaltar un poquito más el acabado que tenemos, le da cierta vida a nuestro espacio. Entonces es nomás tener un poquito ahí de imaginación y ver cómo vamos a explotar y aprovechar todos nuestros espacios, ¿no? De acuerdo. Así es. En cuanto Pues, al piso general, ajá. tenemos piso en formato 60 por 60, cerámico y tratamos de, en este caso, utilizar un piso ya no brillante, sino un semimate, que te ayuda también, todavía luce y no Ujú. es así como que no es sucio en ese sentido también, porque Sí, es lo que de repente el que es pasa. demasiado brillante es más sucio, Es ¿verdad? sucio, entonces este piso te ayuda mucho a tener esa facilidad de limpiarse y luce también, como, igual que el brillante y tiene como que esta ventaja, ¿no? Así es. Excelente. En cuanto a la escalera y también a los baños, como ahorita no les había comentado, tenemos también piso cerámico, también es formato de 60 por 60 y optamos por este acabado
oscuro, es acabado negro, que también es no es totalmente liso, tiene cierta textura, para que no haya detalles. Este piso lo estamos considerando en escaleras y en área de baños, para que no haya algún problema, y hace cierto contraste con el resto de los acabados, ¿no? Si quieres, De acuerdo. acompañarme. Cruza la escalera. Sí. Adelante. Vamos a hacer Seguimos, pues bien la planta baja, ¿eh? 101 metros cuadrados, repito, jóvenes. Ustedes, los que hayan diseñado una casa de 101 metros cuadrados y que hayan batallado en hacer las 3 recámaras, estarán de acuerdo conmigo que no es sencillo. Es una distribución difícil. Sí. Subiendo Oye, aquí pero aquí se siente muy amplio. Sí, es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Aprovechamos cada centímetro. Una lección que tuvimos de la pandemia, que fue un momento un poquito complicado para todos, fue precisamente generar este tipo de espacios, ¿no? Que cuando ya estás en tu vivienda y de repente te das cuenta de que no tienes todo lo que necesitas para estar ahí, porque muchos nos tocó trabajar dentro de nuestra casa y no tenemos el espacio necesario para estar cómodamente, empezamos a generar ya esto, que son este espacio como amplio y que se puede aprovechar como un pequeño estudio para aprovecharlo, ya sea para los niños, sea para uno mismo, que sea complementario a lo que está también en la planta baja. Muy bien. Ah, me chancé, qué frío. Me chancé de- Agarra aire, agarra aire. Respiración de la campana, jóvenes. Recuerden la respiración de la campana. Es inhalan cuando se está haciendo la parte de la campana, se está creciendo y luego mantienen el aire en la coronilla de la campana y Seguimos. adelante, ingeniero. Continuando con ese espacio, lo puedo utilizar como para estudio o también si quieren complementario, por ejemplo, algunas familias que tienen mucho o requieren mucho espacio para almacenamiento, también se puede utilizar como un closet de blancos, ¿no? Ok. Un piso complementario, entonces, flexible. Lo cierras hasta el techo. Así es, se puede hacer. Entonces, si te digas, no es algo que te cause algún problema y pues tratamos como de generar y aprovechar este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. Espacios. Acompáñame, esta es la que sería la recámara principal, que da hacia lo que es la fachada y alcanza a caber sin ningún problema una cama king size, como pueden percibirlo. Otra, la que tenemos aquí, es una matrimonial, entonces realmente sin problema alcanza a caber quizás este espacio es totalmente libre, alcanza bien ¿Cuánto mide el muro cabecero? de Sí, mide 4. No, creo que alcanza todos los 3.5, ya llegando a los 4. Ajá. Es lo que nos permitió como que tener todavía un poquito de espacio sin tener que robarle al resto de la vivienda. Voy a confirmarlo, Claro. arquitecto. Que yo siento que es más de 350, pero si es 350, pues se comprueba, ¿verdad? 385. Ahí te falló por poquito. Es que sí, se ve muy amplio, ¿eh? Creo que es la recámara principal más amplia que he visto en esta tipología de casas. Y mucho tiene que ver que no tenemos una tercera recámara en este nivel, ¿verdad? O sea, eso libera todo. Así es. Entonces, precisamente la idea de tener la recámara abajo es aprovechar como los espacios un poquito más amplios en la planta alta y que se percibe acá. Y como vemos aquí al fondo, pues ese es el vestidor. Lo generamos en el otro lado. Entonces, realmente lo que es la recámara y el vestidor alcanzan a abarcar lo que es prácticamente todo el ancho de la vivienda, que son los 5 metros. Entonces, está tu recámara totalmente libre y acá te alcanza a caber tu espacio para vestidor, que es como se lo entregamos a nuestros clientes. En la misma gama de lo que es la madera, evitamos los herrajes y tratamos también de que pues, quede iluminado, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Esta idea de combinar el vestidor con la habitación funciona bien, ¿eh? Así, nos ayuda mucho también a que cuando entre se sienta amplio, no está muy amplio. Sí, estamos un poquito en contra de empezar a cerrar espacios. Creo que como particularmente es un espacio privado que es precisamente para personas que tienen esta recámara, entonces es un mismo espacio, no debe haber como divisiones que limiten a las mismas personas que están aquí. Y de aquí al fondo pues se encuentra lo que es el baño completo de esta recámara. Sí. Perfecto. Acá cae precisamente una regadera pues generosa, el sanitario y lo que es nuestro lavabo. Y los hacen de cubiertas de concreto, ¿verdad? Así es, forradas de piso cerámico. De cerámico. Y el mismo cerámico de las escaleras es el que tenemos acá en los baños. Así es. La intención también es evitar pues tanta gama de acabados, ¿no? Que luego ahí hacemos una revoltura extraña y tratamos de jugar con lo que tenemos, que sea lo funcional y que no está saturando de más la vivienda. Una buena linternilla. Vean, el video se ha hecho con pura luz natural, jóvenes. Así es. Entonces tiene buena luz la casa. Me encantó el vestidor. Generalmente tienden a ser pequeños los vestidores de estas casas y esta no se siente. Se siente bastante bien. Okay. Si continuamos, aquí al fondo se encuentra del lado contrario de la vivienda, ya lo que es la parte trasera.
Entramos lo que es la recámara secundaria, montal. Esta es alcanza a caber una cama matrimonial y casi básicamente es el mismo módulo que tenemos en la planta de abajo, donde tenemos la recámara o estudio, se repite aquí arriba. Es la misma distribución, el mismo espacio. Tenemos también un espacio para nuestro closet. Y pues en todas las recámaras al frente de lo que es el muro cabecero tenemos las instalaciones preparadas para lo que son la colocación de una televisión. Entonces todo viene ya como preparado para que no tengan que estar aquí haciendo inventos extraños y La canaleta fea ahí. sí, instalaciones adicionales. Entonces ya todo está pensado para que puedan llegar nomás y establecerse cómodamente, ¿no? Y parte de esta recámara ya incluye también su propio baño. Entonces no se comparte con nadie, cada recámara tiene su propio baño, solamente el común pues viene siendo el de la planta baja. Pues es una muy buena distribución con recámara en planta baja, Ujú. porque había visto algunas en donde la cocina queda solamente una línea, Ujú, ¿verdad? Porque tienes la puerta ujú. de la recámara, entonces la cocina te queda bien apretada. Así es. Pero aquí la clave fue que no sé cómo lo lograron ampliarlo. Es parte de nuestro trabajo, es parte de la magia que hacemos en esta Felicidades. vivienda. Entonces tratamos, pues, como le decía al principio, de personalizar cada uno de nuestras viviendas, cada uno de nuestros diseños. Tratamos de evitar que sea como el molde y siempre estar mejorando, ¿no? En cada uno de nuestros proyectos. Y pues particularmente lo que es en este modelo de casa se llama Mistral, el que estamos ahorita se llama Mistral Plus porque tiene esta ampliación a lo que es la azotea, que viene siendo básicamente la única diferencia es que esta escalera continúa hacia arriba y vamos a llegar a un roof garden, si que gustan acompañarme. Adelante. Muy bien. Sí. La idea es aprovechar este espacio. Esta propuesta que tenemos ahorita es algo que diseñamos nosotros de cómo se podría utilizar. El chiste es tener un espacio cómodo que estés en un fin de semana y quieras subirte aquí arribita. No, ahorita no lo pueden sentir, el Arqui sí, yo también. Está haciendo un aire muy padre, rico con este calorcito que se está sintiendo en este momento, está muy cómodo. Entonces es un espacio padre que alcanza a caber para un pequeño silloncito tipo hamaca, una mecedora, un asador y una salita exterior, ¿no? Y lo que estamos cubriendo aquí arriba, donde estábamos en un momento, pues es un pergolado. Magnífico. Ujú. Sí, esa es una sugerencia de cómo podría quedar la vivienda. Igual, pues aquí estamos también para ver qué hacemos, qué podemos apoyarlos en, si gustan adquirir alguna de estas viviendas. Y en nuestra vista como tal de cada una de estas casas, particularmente de esta franja donde estamos, no se alcanza a percibir en la toma del Arqui, pero al fondo se ve la Catedral de Morelia. Ah, sí, claro. Entonces, si un día sabadito estás aquí concreto en la noche, pues vas a ver los fuegos artificiales, ¿no? Ah, sí, Entonces, qué sí. bonito. Pues imagínate tu carnita asada aquí, pues en una de estas casas, una de las que siguen, y vas a ver una noche el encendido de la catedral. Qué agradable. Así Y es. ahí están haciendo las losas de cimentación de las casas. Así es. Va a ser un bloque más de casas y vamos a hacer otro proyectito de departamentos también en este mismo desarrollo. Y donde se alcanza a percibir un poquito el toldo, ahí al fondo, es donde estamos trabajando en este momento nuestra área verde, porque es parte de este desarrollo. Va a ser un área verde con área para mascotas, un gimnasio, unos aparatos de gimnasio, trotapista, módulo de juegos infantiles y unas áreas ahí de convivencia, que es para un asador ahí en obra. Y pues la idea es que generemos un espacio cómodo, que sea agradable para las mismas familias que van a habitar este desarrollo y quieran formar parte de él, ¿no? Excelente. Pues muchísimas felicidades, arquitecto. Gracias. Excelente distribución. Gracias, De verdad gracias. que sí. ¿Cómo los podemos contactar? Pues mira, aparecemos en Facebook y en Instagram como Grupo CIES. ¿Todavía hay casas disponibles? Todavía hay cajas disponibles, pueden acercarse. Igual en un momento más le paso la información al arquitecto para que pueda agregarla y puedan Excelente. contactarnos. Hasta aquí estamos Con preparados. muchísimo gusto, jóvenes. Pregunten por un descuento si dicen que lo vieron aquí en Cota Paredes. Muchísimas gracias, arquitecto. Sí, gracias a ti, Arqui. Hasta pronto, jóvenes. Gran casa. Ojalá les sirva mucho esta distribución. Yo soy el arquitecto Aarón Cota Paredes desde Morelia. Cota Paredes, adelante. Por detrás de cámaras. Tienes la distribución de las 3 recámaras arriba. Sí, hicimos la prueba de cómo quedaría. Y de hecho, esta distribución que tenemos de 3 recámaras arriba está en otro desarrollo que es de nosotros mismos. Ajá. Se llama Boreal. Ok. Boreal Residencial, también aquí ubicado en la ciudad de Morelia. Y fue donde hicimos la prueba, ¿no? Que tenemos 3 recámaras arriba o puede ser de una abajo y 2 arriba. Entonces tenemos como que esta opción. No nos quedamos con las ganas de ver qué podía pasar si metíamos las 3 arriba. Sería excelente conocerla esa también. Cuando gustes, Arqui. Pues ahorita vamos. Gustes.